Durante el proceso iniciático el estudiante debe experimentar la muerte del programa, lo cual, por cierto, es un proceso gradual. Sin embargo, no se piense que esto se refiere a una mera destrucción, sino más bien al hecho de que el programa se disuelve, por ser absorbido y transformado por el yo superior, etapa en la cual el programa pierde su calidad de tal, y queda convertido solamente en un conjunto de datos e informaciones que deben pasar a través del filtro del juicio interno. Es aquí donde pierde su poder compulsivo y onírico, y donde experimenta una profunda poda y transformación. Todo esto, solo es posible si se cumplen ciertos requisitos que se refieren básicamente a la dedicación y empeño del discípulo, unidos a una profunda comprensión y estrecha unión con la escuela y el instructor. Para poder concebir esto, es preciso tener una idea de la constitución del ser humano, en lo que se refiere a su espíritu, su cuerpo y su alma. Esta última ha constituido siempre una abstracción y un misterio, y todo intento de definirla o explicarla se ha destacado por su vaguedad y falta de contenido. La tradición hermética nos dice que el alma del sapiens está compuesta por los 4 grandes aparatos: el aparato procreador, el digestivo, el circulatorio y el respiratorio, y que cada uno de ellos está a cargo de una inteligencia elemental que corresponde a uno de los 4 elementos. Sistema procreador, fuego. Sistema digestivo, tierra. Sistema circulatorio, agua. Sistema respiratorio, aire. El gran Hermes Trismegisto, maestro de maestros, se escandalizaría al ver expuesto sin velos el misterio de la esfinge. En aquella época, este conocimiento se entregaba solamente después de haber vencido muchas pruebas y de haber escalado ciertos grados. Los antiguos alquimistas sostenían que todo en el universo estaba compuesto en forma básica por 4 elementos, lo cual es una de las grandes verdades herméticas. Dios también está compuesto por los 4 elementos, y es así como a través de su parte femenina naturaleza, otorga al sapiens, al nacer, 4 inteligencias virginales que se corresponden con los 4 elementos. Es preciso entender que al hablar de inteligencias nos referimos a seres elementales, con inteligencia propia, y conciencia acorde a su elemento nativo. Un ser del fuego se hace cargo de nuestro aparato procreador, uno de la tierra de nuestro sistema digestivo, uno del agua de nuestro sistema circulatorio, y uno del aire, de nuestra respiración. El iniciado puede ponerse en contacto mental con estas inteligencias, con el fin de reforzar, apoyar o modificar su trabajo. Con el fin de que ningún lector se forme ideas fantásticas con respecto a las inteligencias de nuestros 4 sistemas, debemos aclarar que no procede imaginarlas con figura humana, sino bajo el concepto abstracto de emanaciones inteligentes del alma de cada elemento. Tal como Dios se desdobla en el hombre a través de la emanación de su chispa divina, la naturaleza se proyecta también en su parte femenina incorporando al ser humano la chispa elemental de sus 4 reinos. El hombre está formado, de esta manera, por una parte visible e invisible. Lo visible corresponde a lo femenino de Dios, es decir, el alma, y lo invisible, a lo masculino de Dios, o sea el espíritu. El universo es análogo a este ejemplo que acabamos de dar, ya que todo el cuerpo que podemos ver en la forma y estructura del cosmos, es lo femenino del gran creador, la Madre Universal. Por el contrario, el Gran Padre, es la esencia masculina que constituye el núcleo vital, y que permanece invisible. La inocencia de una criatura de escasa edad, se debe no solo al hecho de que no conoce todavía la realidad del mundo, sino en especial, a la pureza virginal de su alma, o sea, el conjunto de sus 4 inteligencias. Al crecer el infante, él mismo va corrompiendo a sus inteligencias elementales, al tratar, por imitación y contagio, de practicar los mismos vicios y malos hábitos que observa a su alrededor. El gran Freud, al convertir la libido en el origen de todos los problemas del individuo, se limitó a tratar la parte fuego del alma del sujeto con gran perspicacia, ya que el fuego es el origen de la vida dejando intactos los otros 3 focos vitales. Cuando el niño fuma por primera vez, encuentra el cigarrillo muy malo, y el humo le produce tos, mareos, y dolor de cabeza. Esto se debe a que la inteligencia del aparato respiratorio reacciona en contra de esta agresión,
y manifiesta de este modo su rechazo. No obstante, su misión consiste en servir al individuo, y si éste, con un esfuerzo de voluntad, continúa fumando, llega el momento en que la inteligencia del aire cede, y acepta el tabaco, lo que constituye también su propia perdición, ya que al igual que una persona, se envicia, y se convierte en adicta a la nicotina. La histeria, la autocompasión, los estados depresivos, y todos los problemas emocionales en general, se encuentran radicados en el sistema circulatorio. La rapacidad, el egoísmo, la violencia, el odio, la envidia, los celos, residen en el sistema digestivo, y los complejos en general, en el sistema procreador. Es así como la conducta del individuo ensucia y corrompe a sus cuatro inteligencias, degradando así su propia alma y alejándose de sus posibilidades de evolución espiritual. Analizando el simbolismo de los cuatro grandes sistemas, descubriremos la clara relación que existe entre la imagen de Cristo crucificado y el yo superior encadenado a las cuatro inteligencias, cada una de las cuales representa uno de los extremos de la cruz. Recordemos las palabras, yo soy el camino, las que debemos entender de un modo literal, ya que se refieren precisamente al yo superior. Si pretendiéramos describir la iniciación por medio de una parábola, diríamos que se trata de descrucificar a Cristo. Para esto existe una sola vía, ya que si meditamos en la situación del individuo, llegaremos a la conclusión de que no es mucho lo que puede hacer, ya que está programado, y de acuerdo a los intereses del computador central, mal puede combatir aquello que se manifiesta dentro de él mismo como parte de sus instintos, emociones y pensamientos. Su única posibilidad reside en los chispazos de conciencia que se originan en los momentos en que por algún motivo se debilita el programa. En ese instante el sujeto puede comprender claramente que existe una vida superior a la que él mismo lleva, y que al adherirse al camino que le muestra su instructor, puede llegar a evolucionar. Es así como al comienzo de su camino el estudiante debe limitarse a realizar prácticas ascéticas que signifiquen un sacrificio y considerable esfuerzo. Se trata de agregar un sexto yo al conjunto de sistemas, y transformar el cuaternario en septenario. Para estos efectos, llamaremos al sexto yo volitivo, y nuestro esquema de la constitución del individuo quedará del siguiente modo. 1. Sistema procreador. Fuego. Yo ígneo. 2. Sistema digestivo. Tierra. Yo terrestre. 3. Sistema circulatorio. Agua. Yo acuoso. 4. Sistema respiratorio. Aires. Yo aéreo. 5. Sistema cerebroespinal. Éter. Yo etérico. 6. Sistema volitivo. Astral. Yo volitivo. 7. El individuo mismo. Espíritu. Yo superior. El común de las personas funciona solamente con los cuatro primeros números, los que en conjunto forman un infracerebro, mediante el cual el sujeto se desenvuelve habitualmente. Las personas un poco más elevadas, en lo que a su capacidad conceptual e intelectual se refiere, actúan en parte con el número 5, pero solo con una fracción de su capacidad. Las capacidades y poderes de la médula espinal no son empleadas ni conocidas por el vulgo. Cabe hacer notar que el sistema sexto, o yo volitivo, es totalmente desconocido en el sapiens, quien carece de él en forma absoluta. Por el contrario, todas las personas tienen el número séptimo, pero este yo superior no se manifiesta ni interviene para nada en la vida del sujeto, ya que vive, por decirlo así, en el limbo, y mantiene solo un delgado hilo de conexión con la estructura corporal. Resulta muy importante considerar el hecho de que el yo volitivo es el único creado por el hombre, al convertirse en un verdadero iniciado, ya que todos los demás sistemas son obra de Dios, el gran creador. Simbolizaremos en varios esquemas las diferentes condiciones en que puede manifestarse el ser humano. El bosquejo número 4 representa al iniciado, que al crear su yo volitivo por medio del arcano de la teurgia, lo convierte en un ser divino, con los atributos que él mismo quiere impartirle. El yo volitivo es, entonces, verdaderamente,
el iniciado, quien se convierte en mediador entre el espíritu y el yo psicológico. En condiciones normales, el individuo no puede elevarse hasta la divinidad, ni tampoco consigue que ésta descienda hacia él, pero mediante su yo volitivo el que participa de ambos mundos, lo físico y lo espiritual consigue ponerse en contacto, en el momento que lo desee, con su propio espíritu, chispa divina, o yo superior. Sin embargo, para que esto ocurra, el discípulo debe haber dominado y educado sus 4 inteligencias, poniéndolas bajo el control absoluto del yo volitivo. Por cierto que esto debe ir precedido del nacimiento, crecimiento y madurez del yo volitivo. Los primeros pasos para formar el yo volitivo deben darse por el camino de los sacrificios. El sujeto debe realizar esfuerzos intensos, más allá de lo común, y sacrificios especiales, los cuales tengan por objeto la formación de una fuerza volitiva y la propia superación espiritual. Lo que importa en esto es el móvil o propósito que existe detrás de esta disciplina, ya que si una persona hiciera lo mismo impulsada por su ambición u obligada por el deber, de ninguna manera llevaría esta a la formación de su yo volitivo, ya que habría actuado bajo una fuerte compulsión, es decir, por una fuerza ajena a sí mismo, necesidad o pasión. Conjuntamente con esto, el estudiante debe tener perfectamente claro qué es lo que está haciendo y cuál es el propósito que persigue, para que el ente que se está formando tenga el mayor grado de conciencia e inteligencia. Para esto, resulta muy útil mirarse en un espejo especialmente destinado para este efecto, haciéndolo directamente al entrecejo, y después de un rato, repetir suavemente varias veces: yo soy voluntad. El éxito de este ejercicio depende exclusivamente del estado emocional en el cual el individuo se coloque durante el ejercicio, y de la manera en que pronuncie y vibre emocionalmente con las palabras yo soy. Al pronunciarlas, lo cual debe hacerse con gran énfasis, el estudiante debe sentir algo internamente, en la forma de una emoción singular ante el encuentro o contemplación de una presencia interior sublime. Si no se dan estas condiciones, si el ejercicio se hace maquinalmente, no producirá ningún efecto. Después de algún tiempo que el individuo lleva formando su yo volitivo, empezará a notar interesantes cambios, observando que se ha formado una fuerza centrípeta que empieza a constituirse en la fuerza directriz del complejo humano. Lo que se pretende en realidad, es que el yo volitivo se constituya en el rey supremo del microcosmos, teniendo por encima de él solo al yo superior. Cuando se observe que el yo volitivo ha adquirido cierto poder, el estudiante puede pasar al próximo paso, que consiste en tratar de despertar, liberándose de la fuerza onírica universal. En esto, como en todo lo que se refiere al hermetismo, es preciso llegar a una comprensión profunda para tener absolutamente claro el motivo o propósito por el cual uno hace determinadas cosas. Recomendamos al lector el estudio de algún buen libro científico sobre hipnosis, para que comprenda la similitud entre el sueño hipnótico y el sueño sonambúlico en que se encuentra normalmente el sapiens. Los trabajos del profesor Anatol Milesnin, por ejemplo, resultan de extraordinaria utilidad para vislumbrar el misterio del sueño al relacionarlos con lo que se enseña en la presente obra. Existen 4 puntos básicos que el discípulo debe tener presente para romper el fenómeno del sueño, los cuales no constituyen una técnica del despertar, sino que normas de conducta que es preciso adoptar, las cuales favorecen el despertar. Son las siguientes. 1. Dejar de mentir. 2. Dejar de soñar. 3. Aprender a pensar. 4. Vivir en el momento presente. 5. Activar el cuerpo físico. Punto 1. Dejar de mentir. El punto 1 y 2 están estrechamente relacionados, como lo veremos enseguida. Empezando por el problema de la mentira, es preciso que el estudiante llegue a darse cuenta de que miente constantemente, casi sin darse cuenta. Cuando una persona ha mentido por mucho tiempo, llega el momento en que se olvida dónde está lo falso y dónde lo verdadero. Las personas se convencen a sí mismas de sus propias mentiras, convirtiéndose en víctimas de sus propias invenciones, ya que empiezan a guiar su vida por pautas, normas de conducta, ideas, sentimientos e instintos, que no corresponden a su realidad interior.
Lo verdaderamente grave de este asunto es que el individuo pierde todo punto de referencia en relación a la verdad y la mentira, y se acostumbra a considerar verdadero solamente aquello que conviene a sus intereses personales, y falso todo lo que se opone a su autoestima, o que entra en pugna con prejuicios ya establecidos. La persona miente para no enfrentar problemas penosos, para eludir responsabilidades o para no verse herida en su autoestima. Es así como el sujeto se miente constantemente a sí mismo y a la gente, y se va enredando en un mundo ilusorio que ha nacido de su fantasía personal. De esta manera se van formando conceptos, ideas, juicios, aversiones, y simpatías, que no guardan ninguna relación con hechos reales, sino que son el reflejo de una vida entera de mentir y escuchar mentiras, ya que todos mienten. Uno de los motivos más poderosos para mentir es el presentar una buena imagen de sí mismo, y evitar que los demás nos vean como realmente somos, bajo la máscara de la apariencia. Cada máscara es una mentira, y existen miles de ellas en el repertorio de disfraces de cada individuo. Es preciso tomar conciencia de este fenómeno de la mentira, y darse cuenta de la magnitud y frecuencia de él, y del enorme daño que produce. Hay que hacerse el propósito de no mentirse a sí mismo ni a los demás, o por lo menos, hacerlo conscientemente en caso de que alguien deba contar una mentira piadosa, lo cual debe juzgarlo cada uno en su propia conciencia moral. Punto 2. Dejar de soñar. La gente siempre está impregnada de toda clase de ideas fantásticas sobre sí mismo, el mundo, las personas, el amor, la sociedad, el idealismo, etc. Llevado por su afán de eludir una realidad que no le agrada, el hombre echa a volar su imaginación y está dispuesto a creer en la primera mentira agradable que encuentre en su camino. El sujeto proyecta sus ilusiones personales sobre una realidad fría e inmutable, y engañándose a sí mismo, se esfuerza en contemplar la realidad a través del filtro de su ilusión. Desilusionarse es un proceso doloroso y que puede ser bastante largo, de acuerdo al tiempo que se demora el individuo en darse cuenta de que vive una ficción, y que ésta es producto de sus sueños internos. Exige gran valor enfrentarse a la realidad destrozando el espejismo de un sueño agradable. Sin embargo, hay que considerar, por otra parte, que los sueños, tarde o temprano se acaban. Lo pernicioso para el ser humano es que son sustituidos por otros, que a su debido tiempo dejan también de existir. Esto constituye la historia de la vida del ser humano, una sucesión onírica. Este es un círculo vicioso, bastante difícil de quebrar, ya que el despertar de un sueño roto, y la consiguiente frustración que esto acarrea, incitan a la persona a fabricarse nuevos y más agradables sueños para poder combatir la desilusión, la soledad y el desengaño. La incomunicación de los seres humanos proviene de que sus sueños son todos diferentes, y que por lo tanto, viven psicológicamente hablando, en mundos apartes. Si una persona se pone seriamente a investigar los móviles de sus actos y reacciones diversas, se dará cuenta de cómo, básicamente, su conducta está dirigida a la mantención de sus fantasías personales. Se necesita un gran valor, disciplina y determinación para afrontar la verdad cara a cara, sin aderezos de ninguna especie, audacia de la cual carece la inmensa mayoría de los seres humanos. Resulta patético cómo la gente se aferra a sus pequeñas ilusiones, generalmente producidas por su fantasía onírica, desdeñando en cambio, todo aquello que realmente vale la pena. La sociedad está organizada de esta forma. Su escala de valores está tan alterada que califica como lo más deseable todo aquello que permita al individuo disfrutar de placeres pasajeros, es decir, condena a sus integrantes al sufrimiento eterno a cambio de obtener el placer fugaz. El hermetista procede a la inversa, se somete a un sufrimiento, autodisciplina y privaciones voluntarias con el objeto de alcanzar la paz y la felicidad eterna. Cada uno debe juzgar en conciencia qué puede ser más deseable, y por otro lado, apreciar si el que busca el placer del momento es feliz verdaderamente, o en realidad, profundamente desgraciado en su vaciedad interna. La mayor parte de la gente tiene la filosofía que dice que después de esta vida no hay otra, hay que aprovechar y gozar lo más posible.
Los que han convertido esta sentencia en su divisa personal deben preguntarse si están realmente satisfechos, y si los infinitos juguetes que ofrece la sociedad de consumo le bastan para saciar su sed interna y paliar su angustia de soledad. El mundo de hoy día está perfectamente organizado, pero, ¿para qué? Observando y meditando, descubriremos que todo está sincronizado a la perfección para mantener y alimentar el sueño y los sueños del sapiens. El individuo puede dejar de soñar solamente cuando ha comprendido y vivido esto que estamos explicando, cuando comprueba con estupor que, cada persona vive drogada por sus sueños personales, los cuales se convierten en el timón que dirige su vida. Resulta de gran utilidad analizar todos los proyectos que se han tenido en la vida, todo aquello que se ha deseado y planificado con la intención de realizarlo, y que a la luz del tiempo transcurrido, se aparecen con toda su fantasmal irrealidad. Punto 3. Aprender a pensar. Es preciso reeducar completamente el proceso del pensamiento, para que éste sea verdaderamente creativo, ya que solamente cuando se cumple esta función, el sujeto piensa realmente. No se crea que llamamos pensamiento creativo al hecho de inventar algo, sino más bien a una característica del pensamiento desprogramado, la cual consiste en que la inteligencia enfrenta cada cosa como si ésta fuera realmente nueva, despojándose de prejuicios, lo cual le permite crear un resultado o emitir un juicio verdaderamente imparcial, ya que se ha renunciado a discurrir por los cauces habituales. No se da nada por hecho o sabido. He ahí, precisamente, descrito de un modo simbólico el pensamiento creador, el cual consiste en prescindir del programa para elaborar un juicio de alto nivel, que no se vea afectado en su génesis por la fuerza compulsiva de la información grabada en el computador cerebral. Cuando la gente piensa, lo hace compulsivamente, a pesar de ellos mismos, y esto es tan evidente como el hecho de que el pensamiento no es voluntario como lo da a entender el verbo pensar, ya que el sujeto no puede dejar de pensar cuando lo desea, por el contrario, le resulta imposible expulsar las ideas de su imaginación o evitar que surjan aquellas que no son de su agrado. De este modo, la organización y seguridad del mundo moderno han creado condiciones de vida en las cuales el sujeto no necesita esforzarse profundamente para sobrevivir, ya que puede subsistir con un empeño mediocre, y en algunos casos, ínfimo, especialmente si consideramos la dureza de la lucha por la vida en regiones de naturaleza salvaje. Es así como no existe nada que obligue verdaderamente al individuo a emplear a fondo su inteligencia. Por el contrario, se ha convertido en un experto para eludir o vadear todos los puntos realmente álgidos que se presentan como grandes interrogantes a su inteligencia. Resulta mucho más cómodo y seguro, no aventurarse por la senda de la libertad del pensamiento, sino que aceptar o adoptar sistemas de pensamiento y conducta ya establecidos y aprobados. La imitación y la ciega aceptación se han convertido en el camino más fácil para satisfacer la cada día más escasa curiosidad intelectual del sapiens. Herméticamente, al tocar este tema, hablamos siempre de un conocimiento muerto y uno vivo. El conocimiento muerto es aquel del cual se conoce su significado específico, pero del cual se ignora su interrelación con el todo. Es la parte singular, que no se sabe cómo, cuándo, ni dónde encaja en el resto de las piezas del plan general. Por el contrario, el conocimiento vivo es el obtenido en un estado de elevada vigilia, y siempre es el producto de una acabada digestión mental. El primero nace solamente del intelecto, el segundo se origina en la mente, y por ser comprendido esencialmente por el pensador despierto, éste se hace consciente de la posición que su conocimiento ocupa en el contexto general del universo. Es aquí donde tocamos uno de los puntos más significativos en lo que se refiere a las diferencias entre el sapiens y el hombre celeste. El sapiens piensa solamente con el cerebro y su inteligencia se limita, por lo tanto, al foco intelectual cerebral. Aún más, el hombre común ocupa solo una pequeña porción de su cerebro para su función intelectual, la cual está radicada además, en una especie de precerebro, constituido por las 4 inteligencias y el inconsciente, alma ancestral de lo animal de la especie. Es por esto que aun en sus más elevados vuelos intelectuales, el sapiens obedece el mandato de su alma animal, la bestia.
En la Biblia se hace alusión al número 666, diciendo que es el número de la bestia. Basta dar vuelta a esta cifra para encontrarse con el número del hombre, el 999. Ahora bien, el hermetista por medio de su trabajo iniciático ha llegado a la formación del aparato espiritual, la mente, de la cual hemos dicho que carece el hombre vulgar, haciéndose referencia a ella, comúnmente, solo como una abstracción simbólica de lo psíquico. En realidad la mente es la integración superior de las facultades humanas en un todo, dirigido por el yo volitivo, y sirviendo de manifestación al yo superior, es decir, el espíritu o individuo mismo. El sapiens, utilizando su rudimentario precerebro, como denominaremos a la unión de una parte de su cerebro con las cuatro inteligencias y el inconsciente, llega a extraordinarios descubrimientos científicos gracias a la transmisión de la cultura de generación en generación. Y mediante el aprovechamiento conjunto de la experiencia y saber colectivo. Es así como una larga lista de genios han contribuido con sus descubrimientos e investigaciones, a elevar el nivel de nuestra civilización. Sin embargo, sin pretender oscurecer en lo más mínimo el extraordinario talento de estos hombres, es preciso señalar que han sido solamente genios del intelecto, y como tales, han trabajado en lo particular, ignorando totalmente la relación con lo general, desconociendo además el efecto o reacción que su trabajo tendrá posteriormente en el todo. Necesariamente tenemos que clasificar a los genios del intelecto como semisabios, ya que son monoconceptuales, visualizando todo a través del prisma de su especialidad. Resulta interesante meditar en cuáles serían las pautas de conducta, las reacciones, la apreciación y la escala de valores de individuos de gran inteligencia pero que no pertenecieran a la cultura humana terrestre. Saber cómo pensarían seres elevados por sobre las pequeñeces, egoísmos, prejuicios, y supersticiones morales, culturales y espirituales del sapiens. Los verdaderos sabios son los genios de la mente, los que pueden generarlo todo con su mente, los que pueden elevarse por encima de los polos opuestos y reconciliar todo lo irreconciliable, comprender todas las paradojas, penetrar en la esencia de todo y conocer la causa oculta de todo lo que se manifiesta como un efecto. Son los poseedores de la verdadera sabiduría, imagen de la cual se quiso revestir al rey Salomón. Son los que existen más allá del bien y del mal, los que conocen los hilos ocultos que unen todas las cosas. Estos verdaderos sabios demuestran su conocimiento en sí mismos, aplicándolo al control y evolución de sus naturalezas internas. Poseen la piedra filosofal con la cual no fabrican oro físico, sino espiritual, producto noble con el cual ayudan a la sublimación de lo animal del sapiens. ¿Acaso no es posible que un grupo de hombres posea el secreto de convertir todo el cuerpo en un cerebro? ¿Acaso no es posible pensar con un pie, una mano, el estómago o los pulmones? Precisamente, algo de esto es la mente, una especie de supercerebro que reúne en sí lo intelectual, lo emocional, lo instintivo y lo material. ¿Cabe preguntarse dónde están los descubrimientos de estos grandes cerebros? Para responderse esto, el lector debe meditar en qué haría él mismo si fuera un supercerebro. ¿Serían sus intereses los mismos de ahora? ¿Persistiría su egoísmo y antropocentrismo? ¿Le seguiría interesando lo temporal o se sentiría más atraído por lo eterno? Para responder esto basta considerar la posición e importancia del planeta Tierra en relación al resto del universo, y considerar que la inteligencia muerta del hombre común es la inteligencia de la Tierra, mientras que la mente o supercerebro es la inteligencia celeste. Si uno mismo fuera una hormiga y se convirtiera de pronto en ser humano, ¿conservaría los mismos intereses de la hormiga? Que conste que desde el punto de vista de la economía universal la hormiga es tan importante como el hombre. Tal vez, el interés más grande de los genios de la mente no reside en grandes descubrimientos científicos, o bien, es posible que al conocer el plan universal, no les esté permitido interferir con el natural desarrollo de los acontecimientos en un espacio-tiempo ya determinado. No obstante, a manera de información ilustrativa, reconoceremos en Leonardo da Vinci a un gran genio de la mente. Sus propósitos no podemos comentarlos ya que pertenecen al secreto de su privacidad iniciática. Sin conocer sus móviles tampoco podemos juzgarlo.
Resumiendo, el sapiens posee una inteligencia muerta la cual le permite solamente particularizar y siempre dentro del esquema cultural humano. El hombre celeste tiene una inteligencia viva con la cual puede trascender el nivel terrestre y hacer evolucionar su yo superior. Es así como existe un conocimiento muerto, el saber ortodoxo, y un conocimiento vivo, la ciencia hermética. Uno es producto del cerebro y otro del supercerebro. Más adelante daremos instrucciones para el desarrollo del supercerebro. Punto 4. Vivir en el momento presente. Para aplicar este punto 4 es indispensable llegar a una perfecta comprensión del capítulo Ser o no ser, en el cual exponernos la clave absoluta que junto con develarnos el misterio del ser, nos ilustra también sobre los medios de vencer el sueño. Dicha clave se expresa allí de la siguiente forma: la única realidad es la del momento presente, no existe pasado ni futuro, ambos son ilusorios, en el instante presente no existe el pasado ni el futuro, el pasado existió y el futuro existirá. Decíamos también que el presente es el exacto punto de unión entre el pasado y el futuro. Existe una línea divisoria que separa la fantasía o irrealidad de la verdad o realidad. Esta línea es el tiempo. La realidad es la coincidencia entre el caminar del ser humano y el del compañero tiempo. Es así como nuestro cuerpo físico está constantemente en lo real, es objetivo y ocupa un espacio. Por el contrario, el ocupante del vehículo, el yo superior, vive habitualmente en la irrealidad, es decir, más allá de la muralla que separa realidad de fantasía. Lo irreal es aquello que, perteneciendo a una realidad natural X, se encuentra proyectado a un tiempo diferente del que le corresponde. Por ejemplo, si el ser humano pertenece a la realidad clasificada como delta 15, que tiene un tiempo igual al de un reloj X, y se proyecta a un tiempo X elevado al cuadrado, se evade de la realidad, viviendo en un mundo que existe solo en una dimensión B, a la cual, por cierto, su cuerpo físico no tiene acceso por no poder elevarse a un tiempo X al cuadrado. Cabe preguntarse entonces, si hay tantas velocidades de tiempo, ¿cuántas realidades existen? La respuesta lógica es que tantas como posibles velocidades de tiempo. Sin embargo, como físicamente estamos constreñidos a delta 15, es preciso adecuarse a esta realidad, ya que si uno vive en un mundo irreal con respecto a delta 15, es decir, a la realidad humana, es lo mismo que si no existiera, ya que el cuerpo sería un sonámbulo, un cascarón vacío sin ocupante, y el espíritu o yo superior, un ente, mero espectador de un caleidoscopio fantástico. ¿Qué es, por ejemplo, la cuarta dimensión? Es un mundo que existe realmente, pero solo para quienes posean un vehículo que pueda manifestarse en la vibración temporal de la cuarta dimensión. A este problema se refiere aquel aforismo que dice que todo es ilusión, lo cual habría que interpretar del siguiente modo: nada es real para el que está en la realidad absoluta, ya que todo lo que existe tiene realidad solo para quienes están en aquella misma vibración o tiempo, ya que tiempo es velocidad y velocidad es vibración. Es debido a este principio que un fantasma es para nosotros solo una ilusión, y no un ser material. Al hablar de fantasma me refiero a la energía restante después del fallecimiento de una persona. Un pensamiento no tiene realidad concreta y material, no lo podemos pesar ni ver, no nos podemos estrellar con un pensamiento como quien lo hace con un poste en la calle. Sin embargo, para un hombre constituido de materia pensamiento, los pensamientos serían realidades visibles y tangibles. ¿Por qué nuestro cuerpo no puede chocar con un pensamiento? Porque tiene diferente velocidad, y por lo tanto, diferente realidad. Como seres humanos, somos la unión de dos fuerzas, de vibraciones muy diferentes. A energía, masa o cuerpo físico. B, energía, mente o espíritu. Esta unión tiene un solo objetivo, la evolución. Esta es cósmica al hablar de la gran masa humana, y personal al referirnos al individuo. Con esto querernos significar que el objetivo de tener un cuerpo físico es evolucionar. Sin embargo, cuando el sujeto no evoluciona por su desidia, desinterés o incompetencia personal, no cumple con el objetivo primordial de su vida individual, y queda librado solamente a la posibilidad de ser lo sexual de Dios,
convirtiéndose en un instrumento animado de la creación material. En este proceso, se sufre mucho, por el hecho de tener un cuerpo físico, con el agravante que se pierde la única justificación personal para tenerlo, la evolución individual. Cuerpo y espíritu pertenecen a realidades muy diferentes, es decir, a dos tiempos muy lejanos o apartados. Como consecuencia de esto, el espíritu no se manifiesta en la tierra, pero queda atado o esclavizado al cuerpo físico, y debe sufrir las fantasías y sueños que experimenta el yo psicológico, por no poder situarse en la realidad delta 15, viviendo constantemente fuera del presente, o lo que es igual, fuera de delta 15. Es así como el cuerpo pierde su función de vehículo del espíritu, quedando solo como instrumento de los arcontes del destino, con el objeto de constituirse en un trabajador más a las órdenes del Señor. Es preciso explicar que la creación se realiza en el universo por medio de la imaginación del sapiens, la cual plasma todos sus estados emocionales, instintivos e intelectuales, creando energía, la cual termina, en un futuro lejano, por condensarse, transformándose en materia. Por eso es que podemos expresar que Dios es el gran arquitecto del universo, y que la masa humana es el ejército de sus obreros, los cuales, como todo pago, reciben el don de la existencia. Esto no sería algo terrible si el sapiens tuviera acceso a la realidad, aunque tal vez algunos piensen que el hecho de ser consciente de esto, y de no poder cambiarlo, aumentaría el sufrimiento. La única forma de llegar a la realidad absoluta,